efectos eh, ampliatorios de los derechos fundamentales, es decir, tenemos una serie de nuevos instrumentos como una especie de, esto es como una especie mm, de coraza que nos colocamos, de armadura que nos colocamos, y vamos agregándole diversas armas que son parte del conocimiento. Si dominamos bien el principio de proporcionalidad, vamos a poder, no solamente en cuanto a derechos fundamentales puntualmente. Les he mandado un videíto el día de hoy. No sé si lo han recibido, creo que sí, por supuesto, porque Alejandro es muy responsable de ese tema y le agradezco muchísimo. ¿Lo recibieron, no? El video. Sí, Sí, lo han doctor, se ha podido compartido ver en el grupo, doctor. seguramente. Sí, seguramente lo han podido ver y es un videíto de medio minuto, creo, un minuto, pero se ve claramente cómo el sistema de estos nuevos instrumentos está muy relacionado con los derechos fundamentales. Por ejemplo, en este caso, cuando hay una acción penal y hay una imputación, se abren las medidas cautelares. Y si no mal entiendo, no soy penalista, pero algo queda. Alguna vez hemos avanzado solamente, me gusta, hasta las medidas cautelares. En el tema de las medidas cautelares, uno tiene que ver el 234 y el 235, ¿no? Que son el riesgo de fuga y peligro de obstaculización. Si en la audiencia el juez determina que existe la posibilidad, se exista una comisión del delito, una posibilidad, el juez va a imputar. Y con la imputación se abren la posibilidad también de plantear medidas cautelares para que el imputado no se fugue o burle un poco no asistiendo a las audiencias, etcétera, etcétera. Por eso es que el llamamiento y el hacer caso a todas las medidas iniciales de el llamamiento del fiscal, etcétera, la notificación del fiscal, etcétera, son bien importantes que se cumplan a cabalidad, porque esos son indicios también. Pero una vez cuando el juez ya va a generar digamos, su resolución sobre una medida cautelar, no nos olvidemos que está en juego aquí la libertad de locomoción, la libertad de poder moverse y justamente por la posibilidad de que exista un riesgo de fuga o peligro de obstaculización. Entonces, con el riesgo de fuga son alrededor de 5 o 6 condiciones que se deben cumplir. Y no es que se cumpla una de ellas basta. Yo he visto jueces que con una sola medida basta para que le inicien su medida cautelar. Cuando cautelar no es un anticipo de la pena, no es un anticipo de lo que va a venir de la condena, sino es muy sencillo. La medida cautelar es una situación en la que se encuentra un individuo del cual se tiene cierta posibilidad de sospechas de que se pueda fugar, ¿no? Entonces vamos a generar una serie de medidas, ¿no? Desde, eh, qué sé yo, arraigo, detención domiciliaria con permisos de trabajo, garantes personales. Entonces, no es tan, digamos, así que muchos jueces en el pasado, por lo menos, y estamos hablando de unos 3, 4 años atrás, ¿no? Bastaba que no tenga domicilio, por ejemplo. Que no tenga, a ver, ¿cómo una persona no puede tener domicilio? O que el domicilio no esté justificado con un registro domiciliario. Pero si yo tengo un registro domiciliario, porque hace una semana he sacado un registro domiciliario, pero que no he sacado a través de la fiscalía, no, eso no vale, ¿no? Oye, si nosotros eh,
que estamos en este tema con la enseñanza de la doctora Zulma, Gabrielita, ¿qué Zulma es? La doctora Gabriela Gabriela Sauma. Sauma. ¿Zulma? No, Gabriela Sauma, doctor. Gabriela Sauma, ¿no? Sí, Gabriel, gracias. Sí. Si no estamos en ese entendimiento que se tiene del Estado legislado y el Estado, el Estado positivado, y el Estado, mejor dicho, y el Estado constitucional, por supuesto que no vamos a entender a los jueces que puedan fallar sin un principio de proporcionalidad. Esta sentencia cuyo número es, a ver, déjenme ver, es la 037 reciente, ojo, del 2025, es una sentencia de este año, ¿no? De este año, la sentencia nos dice que para entrar a intervenir un derecho fundamental, porque lo que el juez está haciendo está interviniendo un derecho fundamental. Por lo tanto, para intervenir un derecho fundamental, tiene que cumplirse ciertos requisitos y de la propia proporcionalidad. Aparte de los requisitos propios de la medida cautelar, que sea el principio de legalidad y un otro principio. Léanla bien esa sentencia, los que atienden a veces temas penales, porque la libertad es uno de los derechos más fundamentales que tiene una persona y no es concebible de que pueda ser intervenido a criterio y capricho de un juez, simplemente porque por ejemplo, el registro domiciliario no ha venido con un requerimiento del fiscal. O sea, ese entendimiento de un sistema legislado donde lo que no está en el texto de la norma absolutamente no vale, eso ya ha pasado, ya estamos en otro mundo, en otra era, ¿correcto? Sería bueno que le den una miradita no solamente al video, sino a la sentencia misma, porque en la sentencia se desarrolla muy bien el sistema de proporcionalidad. Lo lo mínimo, digamos, para poder cubrir ese riesgo de fuga, ¿no? Aquí es al contrario, más bien para poder cubrir el mínimo riesgo, le meten detención preventiva. Y esa razón que tenemos en las cárceles una cantidad de detenidos preventivamente. Iván, adelante, por favor. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Buen día. Buenas noches. Sí, profesor. Me ha parecido ideal justo que podamos mencionar esta sentencia constitucional y, como bien usted lo ha dicho, esta incorporación de este test de proporcionalidad ha sido fundamental, de hecho, para quienes trabajamos con el tema de derecho penal constitucional, el derecho sancionador administrativo o derecho administrativo sancionador. Sí se aplica también este tema del test de proporcionalidad. Es cierto, esta sentencia es de 2025. Sin embargo, esta magistrada, doctor, la doctora Cornejo, ya había tratado este test de proporcionalidad anteriormente, desde 2018, y lo tengo ya digitada la sentencia. Esta sentencia era permítame, del 28 de febrero de 2018, la sentencia constitucional 10/2018-S2, donde tocaba el test de proporcionalidad, pero con un enfoque de interseccionalidad, es decir, personas adultas mayores. Luego de eso, nuevamente lo ha vuelto a tocar este test de proporcionalidad con un voto disidente sobre una acción de libertad. Y esta es la que sobre todo ya había encontrado hace bastante tiempo. Bueno, no hace bastante tiempo, ¿no? Pero este es de 2018 con relación a la sentencia constitucional 413, quebrado 2018-S2. Ahí, en su voto disidente, ya había expresado estas condiciones de la detención preventiva que usted nos hacía referencia. Nos establece ahí 4 condiciones. Una de esas condiciones es de proporcionalidad. La primera condición nos dice la condición del principio de legalidad, es decir, legalidad. Todo lo que establece 233 del Código de Procedimiento Penal, nos basamos en eso, legalidad. Proporcionalidad, es decir, los 3 componentes que usted nos había dicho, necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. Luego de eso se salta al principio de razonabilidad, no en el entendido de fundamentación y motivación, sino
de la razonabilidad, de la temporalidad de la aplicación de la medida cautelar. Y luego nos da una cuarta más, que sería ahí sí la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales. Ese voto disidente ya ha sido plasmado acá, ya en esta sentencia que usted nos da. Y ahí ha sido interesante también cómo ha mutado esas condiciones que nos ha dicho inicialmente la doctora Cornejo, porque ese principio de legalidad ya no es una primera condición, sino ya es ahora una segunda condición con esta sentencia. La primera condición que ella ya trae aquí a colación es el principio de presunción de inocencia y excepcionalidad de la aplicación de la medida cautelar. Claro, Ya claro. luego ocurre como segunda el principio de legalidad y tercera el test de proporcionalidad y la cuarta la razonabilidad temporal de la aplicación de la medida y quita la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales. Considero que seguro la toca por separado, pero todo este tema, doctor, que nos traía a colación con relación a la aplicación de medidas cautelares, justo tiene que ver con lo que decía Robert Alexis, con relación a este test de proporcionalidad. Claro, no toma a la idoneidad como tal, sino la toma como adecuación. Y luego... No, la idoneidad la hablan los brasileros. Esta es una cosecha mía. Sí, no comprendo, doctor. Lo que me refiero es lo que decía Robert Alexi, que no la toma como idoneidad, sino como adecuación. adecuación. Claro, que obviamente es relacionado a lo mismo, pero como adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Exactamente. Y todo esto, lo que usted nos decía también nuevamente, cae en tema de la doctrina alemana, que la trae Robert Alexi, que la difunde, que la tomamos acá, que inicialmente no había sido relacionada con relación a temas de medidas cautelares, sino con temas legislativos, poder limitar el poder legislativo en la expedición de leyes y limitar también el poder de la administración pública, es decir, el poder ejecutivo. Entonces, primero nace ahí y luego ya es que lo traemos acá al derecho penal. Y ahí está lo interesante de la aplicación de estas condiciones, que de hecho no me van a dejar mentir, estoy seguro muchos colegas que utilizan esta proporcionalidad. Eh, pareciera simple, pero a la vez también es un poco complejo tratar de tocar ese tema de ponderación. Sí. Eso, profesor, quería referir. Gracias, Iván. Gracias por iluminarnos con esa excelente ponencia tuya en este momento. En realidad, sí, es eso, ¿no? Nosotros estamos 20 años en este tema, los latinos, los europeos un poco más de repente, eh, pero los anglosajones están ya muchísimo tiempo, 700 años. Ese test de proporcionalidad, y tal como hemos tenido el anterior intercambio de opiniones, donde Iván nos decía, sí, es un poco forzado porque hay mucha gente que lo critica, y entre ellos Amado García, ¿no? Que es mucho más... No, esas son tonteras que uno está queriendo sacarle cuatro pies al gato, cuando evidentemente la cosa puede ser más sencilla, más natural. Los anglosajones no hablan de un test de proporcionalidad. Los anglosajones no hablan de una ponderación. Los anglosajones es algo natural del hombre hacer esa ponderación, hacer ese test ¿qué se llama? De proporcionalidad con las tres, el tema de la necesidad, que la medida con la que vamos a intervenir sea estrictamente necesaria, y con la adecuación o la... ¿cuál es la necesidad, la adecuación y la proporcionalidad? Sí, en el sentido estricto, ¿no? Eso lo hacemos, naturalmente lo hacemos, y yo no creo que exista ningún juez que naturalmente no lo hace, ¿no? Pero no se da cuenta que si lo colocamos eso en un papel y colocamos la necesidad y nos ponemos a pensar, pucha, esta medida es realmente necesaria, realmente necesaria poder intervenir, y hasta qué punto vamos a poder intervenir. Y luego el principio de, ¿cuáles son, perdón, Iván, en este momento? Es el principio de la necesidad
Adecuación dicen los brasileros, dicen. Idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Claro, y necesidad, idoneidad y proporcionalidad en el sentido estricto, ¿no? Entonces, eso lo hacemos naturalmente, de forma natural, pero no nos ponemos a reflexionar, sí, esto puede ser así, ¿no? Y tener los pasos descritos. Es por eso que los alemanes también, si se dan cuenta, pucha, en temas científicos han sido los más capos. ¿Por qué? Porque lo racionalizan todo y van científicamente paso por paso. Una cosa tan sencilla como habíamos dicho, oye, esto es como cruzar la calle. ¿No? Velocidad es igual a espacio sobre tiempo, ¿no? Cuando uno va a cruzar la calle, no dice velocidad es igual a espacio sobre tiempo. A ver, ¿en qué velocidad viene aquel auto que viene lejos para yo poder cruzar la acera del frente? Debe venir a unos 80 por hora, velocidad. ¿Cuánto espacio tengo? 2 metros. ¿Cuánto tiempo tengo? Hago la fórmula y claro, me va a salir que tengo que cruzar a cierta velocidad, pero eso lo hacemos de forma innata. Eso hasta los animalitos lo hacen. A veces yo veo a los perritos tratando de cruzar una calle y viene el carro y ellos también razonan en ese sentido, ¿no? Entonces, pero Robert Alexi lo sistematiza eso. Y es mejor que lo utilicemos sistematizado, porque así nos concentramos bien en que hay más posibilidades. Por ejemplo, el momento en que a ver, hay una ley que nosotros en pregrado siempre los hago trabajar a los muchachos para ver estos temas de acción de inconstitucionalidad. Ustedes saben que todas las leyes derivadas tienen que venir derivadas de la Constitución. Las leyes son un desarrollo legislativo de la Constitución. Evidentemente hay leyes que están con anterioridad a la Constitución, pero se adecúan perfectamente, es que no hay problema, es como si recién hubiesen salido. Y eso implica todo el Código Civil, etcétera, etcétera. Pero si nosotros vemos el Día del Peatón, por ejemplo, el Día del Peatón es una ley que sale. Y ustedes me dirán, ¿cuántas veces o qué es lo que hemos hecho? A ver, ¿qué es lo que hemos hecho el Día del Peatón? El último, que no sé cuándo es porque realmente a mí no me agrada muchísimo. Lucía Condo, ¿estás? Lucía Condo. Sí, doctor. Hola, Lucía. Lucía, ¿qué has hecho el último día del peatón? Bueno, he salido con mis hijos por acá nomás, por la plaza vivo por Alto Brajes, entonces es difícil movilizarse a otro lugar. Pero se convierte en un día familiar, en un día de relajación, ¿correcto? Sí, Es un mejor domingo que un domingo cualquiera porque no hay mucho carro, ¿correcto? sí, Eh, además, sí, sí, sí. adelante, adelante. Además que hay la posibilidad también de, bueno, caminar tranquilamente porque no hay movilidades, ¿no? Entonces Sí. uno puede estar caminando en Y la calle has y pensado, Lucía, en que ese día del peatón, has pensado cuál es la razón para que tengamos un domingo, un domingo tengamos ese día es bonito ese día porque puedes hacer parrillada, de repente invitar a tu vecino, no sé, o de repente no hacer nada, quedarte en casa tranquilo. Pero ¿has pensado por qué razón se establece el Día del Peatón? supuestamente es para evitar la contaminación, ¿no? Para bajar los índices de contaminación de ese día por Evitar, el transporte ¿sí? urbano. Evitar la contaminación. Miren, si hacemos una encuesta a tres, solamente van a responderme tres. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el objeto de esa ley? Y veamos, Saúl Lucio Quispe. Saúl Lucio Quispe. Sí, Hola, profesor. Noches. Saúl, ¿qué tal?
¿Me entendiste la pregunta, Saúl? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es el día del peatón? ¿Qué hiciste tú? Bueno, la verdad, cada domingo para mí es casi semejante, ¿no? Si tengo tareas, estudios o trabajo, estoy en eso. Descansando. Bueno, haciendo lo que tengan que hacer, pero ahora respecto a la pregunta, ¿cuál es el motivo? Entiendo que usted nos dice por qué se ha decretado o mediante ordenanza municipal se ha decretado el Día del Peatón. Eh, Considero que es para motivar en primera instancia un poquito el tema de acciones tal vez físicas, el ejercicio de los ciudadanos y también evitar el tema del tráfico vehicular por un momento, ¿no? Claro. O sea, vamos moviéndonos, ¿correcto? Vamos, caminemos un poco moviéndonos. Ya, finalmente, a ver, Erika Fabiola, ¿estás acá? Erika Fabiola. Erika Fabiola. Corina, por lo menos te veo con la cámara, pero si no estás, quiere decir que no estás, ¿no? Muy bien. Por último, mm, veamos. Karina Santos, ¿estás? Karina Santos. Karina Santos. Bueno, supuestamente estás, pero no estás. Y Pamela Paz, Pamela Shirley Paz. Doctor, buenas noches. Va, disculpa, doctor, estoy con Ya, ok. el Está bien, está celular bien. con Está bien. virus. Karina, Me corta pregunta ahorita para ti. Ya, está bien. Karina, la pregunta para ti. ¿Qué has hecho ese domingo del Día del Peatón? Yo, doctor, lo tomé como un día recreativo con la familia, salir, hacer un poco, tal vez, manejar bici, transportarme por ese Sí, medio, ¿no? Y eso correcto. sería, doctor. Ya, ok. Perdón, doctor, Entrado ya. estoy con Parece virus en el celular. que está bien. También Javier Quispe nos dice promover el uso del transporte motorizado. Ustedes saben que el Día del Peatón no nos hemos puesto a pensar porque nos cae siempre bien un día adicional, aunque ese día no es feriado, ¿correcto? Porque es domingo, porque cae domingo, pero siempre ya, a veces uno va a hacer deporte, pero ya se queda en casa, estar con la gente que quieres, que amas y todo ese tema, entonces, pero, ¿saben? Ese día domingo del peatón se interviene en varios derechos fundamentales. Se interviene el derecho fundamental a los, al trabajo. ¿Por qué? Porque empieza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche del día siguiente, en primer lugar, y se suspende todo el tema. No hay problema, Shirley, está ok. Sí, estuve en la calle, estoy presente. Más bien, gracias por avisar. Se interviene el derecho al trabajo, uno. Dos, el día del peatón se interviene el derecho a la libertad de locomoción. Si el día del peatón yo quiero ir a visitarlo a mi primo que vive en Sopocachi, no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no tengo en qué subir, ni siquiera creo el teleférico está abierto. Una serie de derechos, fundamentalmente el día ¿cómo se llama? El derecho al trabajo, pero también se interviene el derecho a la libre empresa, a desarrollar sus actividades. Tenemos una cantidad de gente que vive de los locales nocturnos, quieran o no quieran, ¿no? Y los locales nocturnos mueven una cantidad de dinero grande. Entonces, tener uno o dos veces al año, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Dos veces al año significa el 5% de tu principal ingreso de la semana, ¿no? Que es el sábado. El sábado es el principal ingreso, las discotecas, los chicos que van y gastan cualquier cantidad de plata. Bueno, hay una intervención a un derecho. Y la intervención al derecho
tiene necesariamente que cumplir estos requisitos del principio de la proporcionalidad. ¿Y saben cuál es el objeto de la ley del Día del Peatón? Se van a reír. El objeto no es el evitar la contaminación. El objeto no es darle una motivación a la familia para que se mueva, que salga a pasear, etcétera, que es un tema bueno, ¿no? También, pero no es ese. El objeto es crear conciencia, ¿correcto?, de el destrozo al medio ambiente, crear conciencia. Alguno de nosotros se ha sentado y ha dicho, pucha, yo voy a crear, a ver, ¿cómo podemos cuidar el medio ambiente? Cuidemos el medio ambiente, ¿no? Pero claro, escogieron un domingo eh, y eso ha sido tengo entendido que sin hacer un análisis consciente con el principio de proporcionalidad, porque para poder crear conciencia hay otros medios, como por ejemplo, eh, ok, a los chicos de primero de primaria vamos a hacerles plantar un árbol, porque la conciencia del medio ambiente tiene mucho que ver con lo verde, porque cuando se destroza el verde, por el efecto reversivo, se contamina, porque nosotros respiramos aire y botamos dióxido de carbono, y las plantas lo hacen al revés, respiran dióxido de carbono y botan aire. Entonces, ahí sí, yo les acepto. O hacer una práctica en los colegios con los padres, etcétera, etcétera, pero relacionado a la importancia de proteger el medio ambiente, ya sea basureros ¿qué se llama? Para plásticos, basureros para los otros desechos, etcétera. Pero nada de eso pasa. Entonces, esa ley es inconstitucional porque su objeto no está ligado a la Constitución, ¿no? O si el objeto está ligado a la Constitución, puede ser que esté ligado, forzadamente podría ser que esté ligado, pero ese objeto que está respaldando esta ley no cumple su cometido. Hubiese bastado que se ponga la ley tiene por objeto, ¿no?, el de proteger al medio ambiente, posiblemente, pero ni siquiera se protege al medio ambiente, pero se liquida a los radiotaxis que tienen que traer día a día. Ellos comen, los transportistas viven del trabajo día a día, pagan el trabajo día a día, sus cuotas en el banco, o sea que un día es un día perdido, ¿no? No es como mucha gente que recibe un sueldo, pucha, feliz de la vida, no hay problema. Pero muchos transportistas es el día a día que viven y tienen que pagar su sueldo. ¿Se dan cuenta? Si no utilizamos el sistema de proporcionalidad, podemos llegar a resultados que no son reales, no son lógicos, no son favorables para las intervenciones de los derechos fundamentales. Y en esta sentencia, y muy bien nos ha dicho Iván, la sentencia número 10, 2018, jóvenes, sala segunda, nótense, ya el 2018 se hablaba y se entraba a regular una medida cautelar. ¿Cuál es? La más importante, que es la limitación a la libertad, tiene que ser necesariamente tratada y concebida bajo el principio de proporcionalidad. Si yo sé que lo que me demuestran los certificados de trabajo, ¿cómo no voy a tener? No tengo familia porque no he traído mis certificados de nacimiento, ¿no? Somos demasiado legalistas, somos demasiado legislativamente encasillados todavía en un sistema legislado. Entonces, los anglosajones en ese sentido son totalmente libres, ¿no? Y vuelta al comentario que teníamos, este principio de proporcionalidad
Lo hacen los anglosajones, pero sin analizar. Lo hacen automáticamente. ¿Se equivocan a veces? Sí. ¿No se equivocan? No hay problema. ¿Ok? Muy bien. Y habíamos visto que los derechos fundamentales, la limitación a los derechos fundamentales solamente puede hacerse con este nuevo sistema. Y es más, las leyes que limitan derechos fundamentales, por ejemplo, no fumar en lugares públicos, esa es una limitación qué sé yo, de la libertad de las personas. Si yo quiero, fumo. Si no quiero, no fumo, ¿no? Pero en que yo voy en un lugar público, estoy contaminando toda la gente que no tiene por qué soportar lo que yo pueda, digamos, generar esa lesión también al que no fuma. Entonces, pero deben ser realizados con el principio de proporcionalidad. Y bien que ya estamos entrando en eso, miren, bien que ya estamos entrando. Imagínense nosotros en Bolivia, los años 92, 93, 94, ya que creo que ninguno de ustedes sabía todavía, creo que estaban allá arriba en el cielo, allá abajo en el infierno, pero no habían estado presentes en la tierra. El año 93-94 se hizo una reforma con el ministro de Justicia Blattman, que se llamó la ley Blattman. ¿Sabe por qué? Porque había tal cantidad de detenidos preventivamente que ni siquiera tenían una declaración informativa. Imagínense eso, hoy día no puede entrar en la cabeza. Habían detenidos que estaban 2, 3, 4 años sin haber generado su declaración informativa. Entonces, Blattman vino, hizo la ley Blattman, se llamó, hizo una remoción del sistema judicial y carcelario, y las cárceles se vaciaron, porque el grueso de las cárceles era que gente que estaba en detención ni siquiera preventiva, en detención y punto, nada más. Y luego hemos llegado ya a situaciones donde, por ejemplo, esto para poder cautelar a una persona, utilice el principio de proporcionalidad. Vamos adelante, estamos yendo paso a paso y eso es bueno, eso es muy bueno. ¿Ok? Muy bien, habíamos visto los derechos fundamentales, los derechos a la, eh, los derechos principales, que son los derechos de la personalidad. ¿Para qué sirven esos derechos de la personalidad? Para generar nuestra personalidad. Cuando me lesionan el derecho al honor, o cuando me lesionan el derecho a la honra, o cuando me lesionan el derecho a mi imagen, a la intimidad, etcétera, etcétera, menoscaban mi personalidad, ¿no? Cuando no se me lesiona, yo estoy pues como bien fuerte en el tema de mi personalidad, ¿no? Y esos son los derechos civiles, que son 5 derechos, de los cuales el artículo 21 también tiene 5 otros derechos, etcétera, etcétera. Y entre ellos está también el artículo 24, que es el derecho a la petición en el sistema, el derecho a la petición en el sistema hoy día que tenemos en la Constitución, ¿no? Y que lo hemos visto también, el derecho a la petición. Luego de ello nos vemos entrando a los derechos políticos. Los derechos políticos fundamentalmente, si ven la Constitución, fundamentalmente son los derechos a, como lo dice nuestro texto constitucional, son los derechos a formar parte, ¿correcto? A formar parte de dice, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar libremente en la formación, o sea, a formar parte del poder político, a tener un partido del poder político, a generar el ejercicio también de ese poder político, ya sea siendo representante, etcétera, etcétera, y a controlar ese poder político. Entonces, esos son los principales elementos y hoy día con mucha tristeza vemos cómo los partidos políticos nos ha pasado, esto no había en el pasado esta
este remesón que hoy día hay de partidos políticos utilizando a los partidos políticos como si fuera un negocio. No, 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 yo voy a... O sea, los principios ya no valen para los partidos políticos. Su ideología ya no vale. Un gobierno izquierdista o gobierno socialista puede prestar la sigla a un gobierno totalmente de derecha, ¿no? Entonces, con tal que a mí me incluyan dentro de la lista de diputados o que me incluyan, eso no podemos permitir. Se descompone absolutamente todo. Y los comunicadores que son los más llamados a parar esta cuestión, esta sangría de realmente de valores, no lo hacen, ¿no? Y lo hablan como si no pasara nada, ¿no? Hablan como si fuera algo normal, como si Crónico ahora está esperando otro partido, está esperando y está negociando con otro partido. ¿Cómo vamos a decir eso, por favor? ¿Cómo vamos? Es lo mismo que hoy día se han descontrolado todos esos valores. Hoy día, miren, en nuestra profesión, muchos abogados, y a mí me realmente pena y me duele mucho, a veces hablando con abogados de amigos, le dice, no, 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 sí, ahí hay que pagar nomás y punto, ¿no? Como algo natural, como que para entrar a la jurisdicción, si no tienes plata, estás... Es verdad que es así en muchos casos, pero también hay jueces que son bastante competentes y no están metidos en este tema. Pero es verdad eso, pero no lo digas, por lo menos ten la decencia de no decirlo, ¿no? De repudiar todo ese tema. Entonces, el tema de los partidos políticos es complicadísimo. Luego de los partidos políticos, de los derechos políticos, entramos, hemos dicho, a un puentecito, donde, perdón, un segundito, pase, joven, pase. Ya, mi perrito es. Llegamos a un puentecito de los derechos de los pueblos indígenas que responden también a esa necesidad de inclusión y de que se les reconozca sus derechos. Hemos visto los 20 y pico derechos de los pueblos, 18 derechos, ¿no? De los pueblos indígenas. Entramos a los derechos sociales, económicos y culturales, los famosos DESC, que son ya derechos de tercera generación. Los derechos de los pueblos indígenas son derechos de cuarta generación. Si se dan cuenta, nuestro sistema de derechos fundamentales está bastante bien ordenadito. Yo he revisado prácticamente todas las constituciones, no solamente de Latinoamérica, sino también de Europa, y muchas de ellas no tienen este nivel organizativo de los derechos fundamentales que lo tenemos nosotros. Y de eso estamos muy bien en esta parte del lado dogmático. Tenemos el derecho al medio ambiente, el derecho a la salud y la seguridad social, que toditos estos han sido ya prácticamente desarrollados por el legislador. Han sido desarrollados por el legislador. El derecho a la salud, miren, el derecho a la salud y la social está desarrollado desde 1942, ¿no? Con el Código de la Seguridad Social, ¿no? Entonces, ya están bastante y se acomodan perfectamente a el tema. El derecho al trabajo está desarrollado con la Ley General del Trabajo y toda la regulación que parece ser atomizada, pero si se dan cuenta, nosotros, si leemos la Constitución, prácticamente no necesitamos entrar a ver la legislación, porque en la Constitución vamos a tener absolutamente toda la información, ¿no? El artículo 48, por ejemplo, en el tema laboral, nos habla prácticamente de toda la relación laboral. Todo el 48 y el 49, los artículos más del derecho al trabajo, es un resumen de lo que está desarrollado en la Ley General del Trabajo y en todos los decretos supremos que se han venido dando, el 28699, desde el año 2009. Posteriormente, tenemos el derecho a la propiedad.
que está desarrollado en principio solamente, no está bien desarrollado en el tema de, digamos, en el mismo texto constitucional, no tiene un desarrollo más positivado como los otros derechos. El derecho a la propiedad. Dice, toda persona tiene el derecho a la propiedad individual o colectiva siempre que ésta cumpla una función social. Punto, pare de contar. Pero la legislación, y ahí entra el derecho civil, etcétera, toda la protección que se tiene. Igual, el derecho a las familias, el derecho de las familias, ¿no? El nuevo código, ya se genera un nuevo código del derecho a las familias y vamos entrando a nuevos derechos, nuevas exigencias que tiene el ser humano. Ya tenemos ganado a nuestro lado el derecho a la vida, a la libertad, a los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos de los indígenas. Ganemos ahora los derechos de las familias, ganemos los derechos de las personas adultos mayores o de las personas con discapacidad. Esos temas ni se hablaban. El de la persona adulta mayor antes ya era prácticamente retirada del sistema, ¿no? Uno que llegaba a cierta edad ya no pertenece a este sistema, lo siento viejito, ya estás, chao, ¿no? Hoy día se sienten más, mucho más productivos inclusive, ¿no? Y las personas con derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas privadas de libertad, derechos de los usuarios y de los consumidores, y luego los DESC, que son derechos económicos, sociales y culturales. Entramos con derechos de la interculturalidad, los derechos culturales, ¿no? ¿Y qué otros derechos se vendrán, ¿no? Después, la educación superior, las culturas, la ciencia, tecnología, investigación, el deporte y recreación, todo eso se ha convertido en derechos y todos esos derechos tienen necesariamente que ser intervenidos o pueden ser regulados, ya sea por ley, ojo, por ley. Recuerdan una diapositiva no me acuerdo, de un inglés, Locke, que nos decía que solamente tengo que, cuando una de mis libertades sean conculcadas, que sean conculcadas por el Congreso, punto, es lo que decía, ¿no? Y no sean conculcadas por nadie más que por el Congreso. Y ahí tenemos que los derechos y sus garantías solo pueden ser regulados por ley, ¿no? Y posteriormente tenemos también las garantías jurisdiccionales, también que hemos visto el día de ayer un poquito. Las garantías jurisdiccionales, a ver, una con la otra no tiene absolutamente nada que ver. Parecería que es un chairo de las supuestas garantías, ¿no? Y no lo es, porque simplemente es un listado de garantías que no están ni siquiera ordenadas, no sé, pero que son garantías a las que de las que uno se el momento que entran a la jurisdicción. Y es correcta este nombre, no de garantías constitucionales, sino de garantías jurisdiccionales. Porque desde el momento que entramos a la jurisdicción como querellantes, como querellados, inclusive en algunos casos como abogados, ¿no? Estamos, digamos, empapados de estas coberturas de garantías jurisdiccionales, donde la máxima sanción es de 30 años, el debido proceso está en 6 o 7 garantías, y es por esa razón que se convirtió el debido proceso también, por su naturaleza, tiene una triple faceta como principio general, como derecho fundamental y como garantía jurisdiccional. El principio, nos dice Gabriel Arell muy correctamente, el principio de reserva legal señala que todo derecho debe ser regulado por ley, es el principio. Y después, finalmente, tenemos nuestras acciones tutelares.
5 acciones tutelares. Acción de libertad, de vida y libertad, que va a ir a proteger la vida y la libertad. La acción de amparo, que protege todos los otros derechos, excepto la vida, libertad, y lo que protege la acción de protección a la privacidad. Ya uno diría, pucha, pero la acción de protección a la privacidad ¿es protección a la privacidad propiamente dicha? No, la acción a la protección de la privacidad es una acción que es especial, que no es muy usada, no es muy utilizada, es para suspender registros que pueden ser indebidos o ilegalmente obtenidos, a objeto de eliminarlos o rectificar datos registrados por cualquier medio físico o electrónico, ¿correcto? Y después todas las otras acciones, o mejor dicho, todos los otros derechos a la intimidad, a la libertad, bueno, no a la libertad, pero los derechos al trabajo, los derechos, también están protegidos por la acción de amparo hasta cierto punto. La del trabajo, siempre y cuando no esté protegida por la ley. Y bueno, entonces, si se dan cuenta, y ahí se concluye todo el marco de los derechos fundamentales. No obstante de ello, que en esta parte está también la acción de cumplimiento, o sea, tenemos, y la acción popular, tenemos. En el control tutelar de los derechos fundamentales tenemos, señores, primero la acción de vida y libertad, la acción de amparo, que es la más fuerte, la acción de protección, la acción de cumplimiento y la acción popular. Ya sabemos todos cuál es cuál, ¿correcto? Y si nos damos cuenta, y nos vamos a dar cuenta con la siguiente diapositiva, tenemos que entrar a ver el funcionamiento y la protección de estos derechos fundamentales, de estos mandatos de optimización, a través de la estructura del Tribunal Constitucional. ¿Ok? ¿Cómo se estructura el Tribunal Constitucional? De la forma más simple que podríamos ver. Veamos. Ahora vamos a poner en share esto. No, esta no es, perdón. Vamos a llamarle el control de constitucionalidad en Bolivia. Va, tengo que poner stop share, ahora sí. Muy bien. Miren, el control de constitucionalidad en Bolivia. A partir del año 2000, el del 94 en realidad, cuando todo empieza, todo este cambio empieza. A partir del año 2000 empieza a funcionar ya el Tribunal Constitucional con esa idea que se tiene a raíz del gran debate entre Herbert Hart y Ronald Dworkin. ¿Existía control de constitucionalidad antes? Sí, pero solamente el control negativo. No existía el control tutelar. Olvídense. Derechos fundamentales, derechos humanos, era cuestión de revolucionarios, de terroristas, de cualquier cosa. Menos, nada, cero. Pero existía un control de constitucionalidad, hasta cierto punto sí, pero era un control político ejercido por los mismos políticos. No nos olvidemos por qué le llamamos control, porque la Constitución pues es un instrumento que controla el abuso del poder. Por eso se le llama control de constitucionalidad en Bolivia. ¿Cómo funciona? El Tribunal Constitucional tiene 19 acciones, recursos, demandas. 19 y ni una más.
Vamos a verlas muy rapidito para que nos ubiquemos. Les estoy debiendo las diapositivas que prometo hoy día se las voy a mandar la clase. Y este tema del control de constitucionalidad, quiero que lo manejen bien. ¿Saben por qué? Porque es muy facilito poder organizarse y ver al Tribunal Constitucional como una unidad, pero bien organizadita. Nosotros, tanto en la Constitución, esa parte a mí no me gusta, porque tienes las acciones de defensa. Sí, evidentemente tienes acción de libertad, tienes acción de amparo, acción de protección, y luego se van a una sección cuarta, acción de inconstitucionalidad. Rompen ese esquema, que es distinta. La acción de inconstitucionalidad es otra cosa. Estamos hablando de derechos fundamentales. La acción de inconstitucionalidad sí funciona con los derechos fundamentales, pero solamente en la parte dogmática, cuando sale una ley que lesiona un derecho fundamental. Yo puedo irme a una acción, pero normalmente las acciones de inconstitucionalidad van a trabajar en el lado derecho de la Constitución, más que nada en las estructuras y los órganos y toda la parte de la organización del Estado. Entonces, luego tenemos acción de cumplimiento, que es parte de las acciones tutelares, y la acción popular, que es otra acción de amparo, pero con otros jugadores. Ya no es un solo jugador que va a ir a reclamar, sino es grupos grandes, ¿correcto? Entonces, este tema es bien importante que los que estudian y los que analicen el tema de derechos fundamentales lo tengan clarísimo, ¿ya? Control de constitucionalidad en Bolivia. Los antecedentes históricos del control negativo, ¿por qué decimos? Porque este control negativo lo que hace es mirar una norma que sea incompatible con la Constitución y sacarla del ordenamiento jurídico o darle vuelta, cambiarle el nombre, cambiarle la coma, ponerle el acento o ponerle de cualquier cosa, pero que ya no diga lo mismo, porque viéndolo desde ese punto de vista es inconstitucional. Es más, hoy día los tribunales constitucionales, no solamente en Bolivia, en toda Latinoamérica, en todo el mundo del continental y en el mundo continental, es decir, Latinoamérica y Europa, los tribunales constitucionales, incluso por el principio de preservación de la norma, tratan de inconstitucionalizar, y hay sentencias donde se inconstitucionaliza una interpretación de esa norma. Imagínense, la norma, si es que es interpretada de esta manera, es inconstitucional. Si es que es interpretada de esta otra manera, es constitucional. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, ¿ha existido antecedentes? Sí. Desde la primera constitución, en 1826 se llamaba la Cámara de los Censores, los que hacían la censura, ¿no? Los que hacían la censura de una ley que que creían que iba contra la Constitución. Pero si ustedes miran la Constitución de 1826, no como un irrespeto de mi parte, pero miran y revisan las constituciones del 1826 y siguientes, son un chiste, les digo, ¿no? Es que también esos tiempos, ¿no? Tenemos dos derechos fundamentales ahí, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Ni siquiera el derecho a la libertad, son dos, y es al final del texto constitucional están esos dos derechos. O sea que la Cámara de Censores servía solamente para eliminar normas del lado orgánico. Y es por esa razón, que los estudios hasta finalizados el año 2000, en la universidad, por lo menos en la Universidad de San Andrés, estudiábamos
la Constitución solamente la parte orgánica. Olvídense de la parte que es tan bella y tan linda. La parte orgánica solamente, los temas de poder, ¿no? Las atribuciones de los presidentes. Había no me acuerdo qué se llama, un profesor que era Alvarado, el papá de este político Alvarado, que también ha sido docente de la Facultad de Derecho. Don Alcides Alvarado era una persona que había escrito un libro del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social. Pero más que nada ese libro trataba de una historia, ¿no? Era aburrida las clases, pero solamente por el respeto al caballero íbamos a clases. Todo el mundo se aplazaba y todo el mundo daba su, ¿qué se llama? Daba su desquite. Era tremendamente abstracta, no había un sentido de practicidad en lo que se estudiaba. Horrible, horrible, horrible. Esto cambia el año 2000, por supuesto, cambia totalmente, ¿no? 1826, la Cámara de Censores. 1831, Consejo del Estado. 1834, Consejo Nacional. Exactamente hacía lo mismo. Expulsaban normas que eran inconstitucionales. 1851, no hay nada. 1851, Consejo de Estado. No sé, pero los latinos somos bien, creemos que al cambiar el nombre va a cambiar todo, ¿no? Creemos eso, pero en realidad nada de eso es verdad, ¿no? Se cambia el nombre, la PTJ, que antes era la Policía Técnica Judicial, hoy día es, no sé qué policía se llamará. Pensamos que cambiando el nombre, cambiando todo, vamos a tener, no, estamos ante un cambio totalmente distinto, no es verdad. Llegamos a 1871, igual, Consejo Nacional. Imagínense, Consejo de Estado, Consejo Nacional anteriormente, etcétera, ¿no? Denme un segundito. Quiero ver. Antes era PTJ, ahora es PELCCC, correcto. Era la Policía Técnica Judicial que se copiaron de los venezolanos. La PTJ, chico, la PTJ, ¿no? Y ahora es, evidentemente, Nelson, te agradezco. Llega 1991 y ya se vislumbra perdón, un segundito, vamos a volver atrás, ya se vislumbra un cambio. En 1991 ya hay una nueva ley, en 1994 entramos con la 1836 y hay cambios también constitucionales y en 1999 ya entra a trabajar el Tribunal Constitucional, firme. A tal punto nosotros estábamos haciendo una maestría justo en esta universidad. Hay varios, inclusive hoy el muchacho que hoy día está, que no es tan muchacho ya, por supuesto, pero ese tiempo era muchísimo más muchacho, un jovencito llamado Boris Arias, muy estudioso él, muy buena gente. Estudiábamos el Tribunal Constitucional y todo el mundo creía que el Tribunal Constitucional era un poder adicional del Estado, ¿no? Y ahí empiezan a hacer el Consejo de la Magistratura y etcétera, los temas de los controles de la administración. Era una cuestión totalmente equivocada y totalmente oscura para todos. Es más, todo esto pasaba ¿por qué razón? Porque las noticias no te llegaban. En 1991 seguíamos en pañales. En 1991 los presos, habían presos que estaban 3, 4, 5 años en detención preventiva sin ni siquiera haberles sido tomada su declaración informativa. Y a nadie le importaba, a nadie le importaba.
entra el Tribunal Constitucional en 1999 y empezamos un poco a entrar en onda, cuando otros estados están hace años, 700 años. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hacernos una idea de cómo funciona el Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional tiene tres funciones. Yo siempre le digo, imagínense que entran a una casa y van a ver 3 pisos. Ese es el Tribunal Constitucional. En el primer piso está el control normativo. El control normativo, que es el que siempre ha existido. El tribunal que controla las normas que son inconstitucionales y que no son compatibles con la Constitución, las normas de desarrollo de la Constitución, ¿no? Y este tribunal lo único que hace es velar porque sean compatibles o incompatibles y chao, fuera las normas que no sean. ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento hemos dicho que tiene que ser como una sinfonía. El tema de no se puede tener un ordenamiento caótico donde una norma diga una cosa, la otra norma diga casi algo igual pero diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que ser todo coordinado, tiene que ser una sinfonía. Solamente cuando existe esa armonía, ¿no? Podemos decir que sí, estamos ante un buen ordenamiento jurídico. Y de eso se encarga el Tribunal Constitucional, porque es el máximo guardián de la Constitución. Y si ustedes se dan cuenta, el Tribunal Constitucional no es parte del órgano judicial. ¿Y dónde podemos ver eso? Por supuesto, en el capítulo, váyanse al artículo 178, tiene cierta naturaleza similar, ¿correcto? Porque todos estamos dentro del tema de derecho, de leyes, etc. Pero el título tercero nos habla del órgano judicial y tribunal constitucional plurinacional. ¿Qué quiere decir esto? Si fuera parte del órgano judicial, no harían la división del título que dice órgano judicial y tribunal constitucional. Sería solamente órgano judicial y como un capítulo aparte tendríamos el tribunal constitucional, pero no es así, no es así, ¿no? Entonces, no es parte del órgano, el órgano judicial propiamente dicho. El primer piso está en control sobre normas. En el segundo piso, se suben arriba, hay un control de constitucionalidad sobre el ejercicio del poder político, que esto está exclusivamente destinado a los problemas que existen en el poder político, problemas de atribuciones. Y en el tercero, que para mí es el espacio más lindo, digamos, está el control tutelar o la constitucionalidad tutelar o el control sobre derechos fundamentales, llámenlo como quieran llamarle, ¿correcto? Muy bien, vámonos con el primer control. Vámonos con el primer control. Sí, pues, perdón, Saúl Lucio Quispe nos habla y nos dice, hablando sobre el tema de la acción de libertad, que antes era el habeas corpus, ¿no? Peter Arsabe dice, preso en la dictadura de Banzer, hizo su habeas corpus en un papel higiénico. El habeas corpus viene, ¿qué quiere decir el habeas corpus? Traigan el cuerpo acá, traigan el cuerpo. Sí, siempre ha existido, pero nunca ha sido, digamos, nunca ha sido fuerte, ¿no? A mí me extraña porque el otro día vi un comentario por la de Estados Unidos, en CNN, por la secretaria de el tema de seguridad de migratoria que está haciendo Troya con todos los pobres latinos que han ido de inmigrantes ilegales, ¿no?
y le pregunta uno de los senadores, le dice, usted dígame, ¿qué entiende por habeas corpus? Lo que le ha dicho es, ¿qué entiende por la acción de libertad? El habeas corpus, desde el tiempo de Roma, es igual a acción de libertad, ¿ok? ¿Qué entiende por el habeas corpus? Y la señora esta dice, el habeas corpus es una... no sabía qué decir y dice, es un derecho, un privilegio de nuestro presidente que le permite, digamos, detener a personas que están indocumentadas en Estados Unidos y sacarlas. Imagínense una ministra de seguridad interno de Estados Unidos, que estaba a cargo de todo el tema del ICE. El ICE es la policía de inmigración que va y busca a los indocumentados y los saca afuera. Imagínense, ¿no? Muy bien, sigamos. Entonces, el control sobre normas contiene 6 consultas y 2 acciones y un recurso. 6 consultas, 2 acciones y un recurso, un total de 9. Hemos dicho que son 19 las consultas, acciones, recursos, demanda que se pueden hacer. ¿Ok? Tenemos consultas sobre proyectos de ley, consultas de autoridades indígenas aplicables al caso concreto, consultas previas sobre tratados, consultas sobre preguntas del referéndum, consultas sobre constitucional de los estatutos autonómicos y esto está mal, pero lo vamos a hacer en este momento. Estatutos y cartas orgánicas, ¿de acuerdo? No son estatutos orgánicos, por Dios. Estatutos y cartas. Ahora, este control es control de inconstitucionalidad. Son consultas sobre la Constitución. Ahora, en este momento vamos a ir a ver uno por uno. Y luego el control correctivo y a posteriori. El anterior era el control preventivo, antes de que salga la norma, para que la norma no salga y se tenga que abortar esa norma, o para que no salga lesionada como inconstitucional, se puede generar un control preventivo a priori. Y luego tenemos el control correctivo o a posteriori, es después de que ha salido la norma. Y después de que ha salido la norma, hay una acción de inconstitucionalidad abstracta, que más o menos la conocemos, y la acción de inconstitucionalidad concreta y el recurso contra tributos. Otra vuelta se me vino este tema perdón un segundito, con el tema de estos estatutos orgánicos. Bueno, más tarde lo voy a arreglar. Entonces, vámonos con el control preventivo. ¿Ya? Acá estamos hablando de control constitucional, no solamente de derechos fundamentales, sino de toda la Constitución. ¿Qué es lo que hace el control preventivo? Revisa el contenido de proyectos para establecer compatibilidad con la Constitución política antes de su aprobación. En algunos casos es una opinión y en otros decisión. Por lo tanto, hay un control en algunos casos potestativo. Voy al tribunal y le pregunto. Y hay en otros casos, unos son potestativos y otros son imperativos, obligatorios. En algunos casos el control es potestativo, si quiero voy no, yo soy un constitucionalista capísimo, entonces no necesito ir a pedir opinión a nadie, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, o son imperativos. No, tengo que ir obligatoriamente al Tribunal Constitucional a consultar. Control preventivo.
Evita el nacimiento de disposiciones contrarias a la Constitución. Está perfecto. No obstante de ello, la Presidencia del Estado tiene en su planilla varios abogados constitucionalistas que hacen también esa revisión, el momento de que sale una norma, sale un decreto, sale una ley, etcétera, revisan si no tiene ningún tema constitucional. Pero para asegurarnos, lo enviamos al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional es el que establece, ¿correcto? Existe una decisión con efecto vinculante acá, en el caso de las no potestativas, sino de las imperativas. ¿Cuáles son las imperativas? En ese caso, la respuesta a la consulta es una declaración constitucional. O sea, tenemos una consulta y como respuesta tenemos una declaración constitucional. 6 tipos hemos dicho, ¿correcto? ¿Cuáles son? Consultas sobre proyectos de ley. Potestativo, si quiero voy, si no quiero no voy. Consultas de autoridades indígenas aplicables a caso concreto. Una autoridad indígena va a fallar sobre cierto caso concreto y teme de que este fallo pueda ser, digamos, interpuesto una constitucionalidad sobre este fallo, entonces es potestativo. Y aquí tenemos otro error, no importa. Consultas previas sobre tratados. No es potestativo, esto es imperativo. ¿Ok? Imperativo. Consultas previas sobre tratados, por supuesto que tiene que ser imperativo. El Ejecutivo negocia un tratado, ¿correcto? Y ese tratado obligatoriamente tiene que irse al control de constitucionalidad para que el control de constitucionalidad establezca de que si es que ese tratado no tiene normas que estén contrarias a la Constitución, por lo tanto es imperativo, ¿se dan cuenta? Imperativo, tiene que irse. Y después va al Congreso, el Congreso revisa adicionalmente, mejor dicho, a la Cámara, a la Asamblea Legislativa, y revisan y a validar. Y ese tratado, todo ese los de derechos humanos entra directamente a nuestra Constitución. Como dice el 13.4, prevalecen en la Constitución. Luego tenemos la consulta sobre preguntas del referéndum. Es imperativo, por supuesto. Imagínense que hagan preguntas capciosas, ¿no? Para tratar de que se entienda mal y se genere un favor. Yo tengo perdón, me está saliendo un aviso de que hay una conexión inestable. ¿Se está escuchando, señores? Oye, se me han dormido. Sí, doctor. Ya, Okay, sí, doctor. Muchas Sí, gracias. doctor. Ok, entonces las preguntas del referéndum, por supuesto, tienen que ir a un control imperativo, porque nos pueden dar lugar a que sean esas el referéndum sobre la modificación parcial de la Constitución. Luego tenemos la pregunta sobre la constitucional de estatutos autonómicos y cartas orgánicas. Aquí le vamos a cambiar esto por cartas. Este tema de las cartas orgánicas, caballeros, es un saludo a la bandera. Les cuento que en el estudio nos ganamos ¿cómo se llama? Esta es un estudio, una consultoría para desarrollar la carta orgánica de la ciudad. Y tuvimos alrededor conocí la ciudad del Alto, me la conozco de memoria después de ese ejercicio muy lindo, una ciudad que la gente de La Paz no la conoce, la gente del Alto por supuesto que la conoce, pero la gente de La Paz, lo único que conoce del Alto, la mayoría es La Ceja, la entrada al aeropuerto. Y esos son lugares terribles. La ciudad de La Paz del Alto es una ciudad muy linda, avenidas súper anchas, gente a todo dar, pero realmente es otra cosa.
Y hemos hecho y al final no pudimos avanzar porque se resolvió el contrato porque los gremiales y los choferes no nos dejaron avanzar porque ellos tenían la firme convicción de que la aprobación de una carta orgánica les iba a complicar su estatus de impositivo, imagínense. Entonces nos hicieron la guerra, donde podían nos ponían frenos, nos ponían, entonces al final se resolvió. No son, me parece que esa es realmente esa ha sido una parte ociosa. No, los estatutos autonómicos, si tenemos estatutos autonómicos, son mini constituciones de la gobernación y mini constituciones de las municipalidades. Cartas orgánicas para las municipalidades, estatutos autonómicos para los departamentos. Si usted me dice si el Departamento de La Paz ha aprobado sus estatutos, ni sé, ni me interesa, ni sé, y no hace efecto en absoluto en ninguna decisión de la gobernación. Ok, entonces, pero bueno, es imperativa. Y sobre la constitucionalidad de la reforma parcial, no es potestativa. Yo no sé, a veces lo que pasa es que tengo tengo 100 de estas mismas seguramente, pero imperativo. Pero no sé de cómo se me ha colado ese imperativo donde no corresponde, o donde ese potestativo donde no corresponde. Sobre la la reforma parcial, vamos a reformar la Constitución. Por supuesto que tiene que ser imperativo el control de constitucionalidad, porque la reforma parcial viene con un referéndum, evidentemente, pero la reforma misma es un tema que se lo maneja dentro dentro de la Asamblea Legislativa. 9, señor, perdón, 6, en el control preventivo. ¿Han visto mucho control preventivo? Casi nada, ¿no? Exceptuando preguntas del referéndum, proyectos de ley, cuando a la parte política le conviene, porque antes hacían, si un proyecto de ley si un proyecto de ley iba al Tribunal Constitucional, y se hacían constitucionalizar ese proyecto de ley, entonces ya no se podía interponer acciones de inconstitucionalidad una vez haya salido. Entonces lo usaban también como un instrumento político, los políticos, ¿no? Para lo cual no fue creado. Ok, 6 consultas que tienen como respuesta una declaración. Muy bien, vámonos ese es el control sobre normas, primer piso, control preventivo. Control preventivo. Al lado del control preventivo, en el primer piso, está el control correctivo o a posteriori, con 2 acciones y un recurso. 2 acciones de inconstitucionalidad, una abstracta y otra concreta, y el recurso contra tributos. 6 más 3, 9. Ya van 9, nos quedan 10 por analizar, rapidito. Vamos con el control preventivo, control correctivo. ¿Qué es el control correctivo? Revisa disposiciones en vigencia para establecer, y esto lo voy a poner en amarillo para que se vea la importancia de esta palabra, ¿ya? Para establecer la compatibilidad con la Constitución. Es como, digo yo, un conjunto que el guitarrista tiene que tener plena armonía en sus notas musicales con el resto, ¿no? O, qué sé yo, o la banda o la sinfónica, tienen que tener compatibilidad absoluta con la Constitución. ¿Cuál es su función? El preservar el sistema constitucional y la vigencia de derechos fundamentales. ¿Cuál es su función? Saneamiento del sistema normativo, ¿no? Leyes que no son constitucionales, chao, fuera, ¿no?
No, ojo, estos son también principios. No verifica fines, no verifica propósitos, no verifica conveniencias, no verifica beneficios. Si es incompatible, no importa si es muy beneficioso para el Estado boliviano o no lo es, pero es incompatible. Punto. Por ejemplo, ya este ejemplo también creo que lo hemos dicho en algún momento la semana pasada. Por ejemplo, ustedes saben que el retraso en el tema de las estadísticas del INE en cuanto a población es terrible. Se hace un nuevo censo y resulta que Santa Cruz hoy día debería tener 2 diputados más y Oruro debería tener uno que no hay y uno solamente, si tiene uno debería tener 0 y si Potosí si tiene uno debería tener 0. Digamos, estamos poniendo esa cuestión. Entonces, a Santa Cruz tiene adicionales a los 20, tiene, digamos, 2 más. Muy bien. Pero hay una lucha. Oruro no se va a quedar sin diputados y Potosí menos. Tanto han dado a nuestro estado ellos y hoy día, bien, gracias, ¿no? Hoy día, cuando más nos necesitan, no estamos allí. Eh, Hacemos una ley, ya, hagamos fácil de solucionar. Saquemos una ley y aumentamos de 130 diputados a 132 diputados. El Potosí se queda con uno más y Oruro se queda con su uno y Santa Cruz tiene sus 2. Ya La Paz no queremos más a los diputados, nosotros estamos tranquilos. Ok, pero no verifica fines, no verifica propósitos, no verifica conveniencias, no verifica solo revisa la incompatibilidad o compatibilidad con la Constitución. Aquí tenemos un problema. Revisar la compatibilidad con la parte orgánica de la Constitución no es problema porque estamos revisando reglas. Revisar reglas es muy fácil. Si no es compatible. El problema que se tiene es la revisión con normas que tienen que ver con derechos fundamentales, porque ahí entran otro tipo de razonamiento. Y a eso es lo que tenemos que estar bien claros. Ahí entran el principio de proporcionalidad, la ponderación, etcétera, etcétera. Normas de orden privado. El Club de Tenis La Paz tiene un estatuto que es derechos. No, señor, yo no puedo iniciar constitucionalidad concreta o abstracta contra normas de orden privado. Ojo, de orden privado no entran. Control, se puede hacer el control por el contenido de la norma, por su contenido, que es inconstitucional o que no es compatible, o por el origen, es decir, si es que ha sido ingresada la norma por el sistema que tenemos de ingreso a través de las cámaras, revisiones, etcétera, etcétera. Ya eso lo hemos visto en nuestro pregrado, ¿correcto? Una pregunta de Josenil Hilari, que nos dice, en medio sí es bueno hablar de esto, ¿no? ¿Qué implica el orden público? Ucha, ahorita vamos a verlo, el orden público, ¿ok? Entonces, tenemos, perdón, aquí también se nos ha ido la mano, perdón. Ok, ahí estamos, ahí estamos. Tenemos para este tipo de control, tenemos, ¿dónde estamos? Va. Control preventivo, las consultas las hemos visto, el control preventivo, el control correctivo, ¿ok? La acción de cumplimiento, perdón señores, pero realmente esto está mal. La acción de cumplimiento no entra acá. Esta corresponde a el tema tutelar, ¿ya?
Solamente debe ser de los primeros que hemos hecho y por alguna razón se me ha pegado ahí. 6 más 3, 9. 6 de control preventivo, 3 de control correctivo. ¿Qué implica la acción abstracta de inconstitucionalidad? O si no, la acción de inconstitucionalidad abstracta. Las normas están en el ordenamiento jurídico, en nuestro ordenamiento. Y cuando un político o un ciudadano mira una norma que es inconstitucional, aunque no le esté molestando, por ejemplo, la ley del peatón. La ley del peatón no me está molestando, pero quiero inconstitucionalizarla. Yo puedo solicitar su inconstitucionalidad, pero tiene que ser a través de ciertos canales que sean los legitimados para iniciar. Por eso se llama este correctivo abstracto, más que nada una acción para los políticos. ¿Por qué? ¿Quiénes pueden interponer? El presidente, el vicepresidente, la Asamblea Legislativa. El gobernador y los no son concejales, sino son asambleístas. El alcalde y los concejales, de acuerdo a sus leyes, ¿no? El alcalde no puede interponer una acción de constitucionalidad a una ley, pero sí puede poner una acción de inconstitucionalidad a una ley del Ejecutivo, de una ley municipal. Entonces, es abstracta. Ahora, ¿nosotros podemos solicitar? Sí, pero ¿a través de quién? Del defensor del pueblo. ¿Ok? Nosotros, para Sobodaicom, hicimos una acción de inconstitucionalidad y lastimosamente en el Tribunal Constitucional nos demoró, no en el tribunal, sino en el defensor del pueblo, nos demoró como, qué sé yo, unos 3 años revisando para cambiar una coma y 2 puntos y luego se fue al Tribunal Constitucional. Pero bueno, ese es nuestro país, ese es otro tema. La acción inconstitucional es abstracta, es decir, no está relacionada a un caso concreto. En cambio, la acción de inconstitucionalidad concreta está relacionada a un caso concreto. Cuando estamos en cualquier tipo de juicio, en cualquier tipo de proceso administrativo, laboral, penal, tributario, etcétera, y estamos sintiendo nosotros que que una de las normas que va a decidir el resultado de nuestra acción es inconstitucional, nosotros podemos iniciar ante el juez una acción de inconstitucionalidad en concreto, en el caso concreto, y el juez puede rechazarnos o puede aceptar. Eso no interesa, porque igual con su rechazo y su aceptación, eso se va a resuelve. ¿Ok? Entonces tenemos, y luego el recurso contra tributos, que es es prácticamente similar a la acción de inconstitucionalidad concreta, pero contra recursos. ¿Y por qué cambian? ¿Por qué cambian y por qué crean el recurso contra tributos? Porque anterior al Código Procesal Constitucional, el recurso contra tributos que se hacía ante un tributo que era ilegal, que era inconstitucional, en un caso concreto, en un proceso, digamos, tributario, yo le iniciaba la acción contra el recurso contra tributos y el resultado de la inconstitucionalidad solo era para mí, para mi caso. No era erga omnes, no era para todo el ordenamiento. Hoy día es para todo el ordenamiento. Por lo tanto, la acción concreta y el recurso contra tributos son exactamente iguales. ¿Ok? Y ahí tenemos, señores, este famoso control sobre normas. 6 consultas, 2 acciones y un recurso. 9. Vámonos con la siguiente, que es más facilita. Sobre el ejercicio del poder político, control sobre el ejercicio Esto por eso se le dice que es un control político, donde aquí lo único que se ve es conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder
entre órganos del poder público, entre el legislativo con el electoral, como está pasando ahora, entre el judicial como con el electoral, como parece que algunos políticos están confundiendo el judicial con el tribunal constitucional, cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, conflictos de discusiones entre órganos, conflictos de competencias entre el gobierno, las entidades y las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y entre las entidades territoriales autónomas con las descentralizadas. Bien. Conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena, la jurisdicción originaria, la jurisdicción agroambiental y el famoso recurso directo de nulidad. 4 conflictos, 9 más 4, 13. Ya tenemos 13, ¿ok? De este control político un poco vamos a tratar de no entrar en mucho pero ¿qué es lo que hace? Determina en el ejercicio del poder político o control político, determina qué órgano es titular de la competencia. El Tribunal Constitucional. No, señores, ustedes legislativos son competentes. Impugna o declara constitucional ¿qué cosa? Competencias y atribuciones entre órganos del poder público, competencias entre el gobierno, entidades territoriales autónomas, declara constitucional o impugna entre jurisdicción indígena, jurisdicción ordinaria y agroambiental. Y ahí tenemos también colado en medio una que existía desde hace mucho tiempo, que es el recurso de nulidad, directo, contra quien se usurpen funciones. La autoridad judicial queda suspendida, la jurisdicción y competencia declarando nulo a los actos de autoridades públicas que incurran en exceso de poder, usurpando funciones o ejerciendo jurisdicción y competencia que no emane de la ley o la Constitución. No hay nulidad ipso facto, sino ipso iure, y 6 meses a partir de la ejecución del acto. ¿Ok? Y por último, aquí tenemos 9 más, ¿cuántas son? 9 más 4, 9 más 5, 14, ¿correcto? Perdón, perdón, 9 más, aquí tenemos 9, el control preventivo y el control correctivo, 6 más 3, 9. El control del poder político, 4. 9 más 4, 13. Y nos vamos a la constitucionalidad tutelar, que es la última, y con esto ya nos vamos a ir rapidito. El control tutelar de los derechos fundamentales. De las 3.000, casi 1.000, de las 3.000 acciones, etcétera, demandas, recursos que se tiene en el Tribunal Constitucional en forma anual, más o menos. Hemos hecho con un pregrado, hemos hecho un levantamiento. Les cuento que 95%, inclusive más, un 97% diría yo, de las 3.000 son amparos y acciones de libertad, de las cuales el 80% son amparos y el resto acciones de libertad. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas estas otras prácticamente lo importante es son estas. 1. Recurso contra resoluciones legislativas que salen igual no sé por qué razón lo ponen dentro de este grupo de constitucionalidad tutelar. Pero esto se hacía antes porque las resoluciones legislativas no salían con no eran públicas. Entonces ahí había un problema, pero hoy día son públicas, ¿no? Y eso es mucho más sencillito. Y la revisión de resoluciones tutelares que dictan las salas constitucionales. Y ahí tenemos, por supuesto, la acción de vida y libertad, la acción de amparo, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento y la acción de popular. 13, 14, teníamos 13, 9 más 4, 13, 13 más 5, 18, más el recurso de resoluciones legislativas, 19 acciones, recursos, demandas, etc. La acción de libertad, de acción de vida y libertad, ya la sabemos, vamos a
no vamos a entrar en mucho detalle. Acción de amparo con mayor razón, acción de protección a la privacidad. Hemos dicho que se trata de datos que están siendo juntados antes se llamaba el habeas data, ¿no? La acción de cumplimiento con las que ese ciudadano cruceño ha suspendido a Andrónico, me parece, y la acción popular, ¿no? Más adelante vamos a ir andando. Pero esa es, señores, ese es el trabajo constitucional. 19 y pare de contar. En una ocasión, Tuto Quiroga dijo, pero hagamos la consulta al Tribunal Constitucional. No, señor, no hay tal. No, ¿por dónde van a entrar? ¿Por la puerta trasera? No, tiene que haber una de estas y punto. Y con los legitimados para actuar. Ahora bien, rapidito, no quiero, ya les sé, la semana pasada los he dejado hasta muy tarde, rapidito, vamos a ver, este tema es requete importante, principios procesales. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Uno, que la constitucionalidad se presume. Cuando sale una norma y esa no ha ido con un control a priori a hacer la consulta y ha salido y es un mamarracho de norma inconstitucional, su constitucionalidad se presume y es constitucional mientras no sea expulsada por el Tribunal Constitucional. ¿Ok? Entonces, no me digan, no, pero esa norma es inconstitucional. No, no es inconstitucional. Esa norma tendrá vicios de inconstitucionalidad, pero es constitucional. Y hasta que no sea expulsada del ordenamiento jurídico por el tribunal, constitucional. Ese es uno de los principios principales. El segundo principio, el principio de la conservación de la norma. Si ustedes ven que en el sistema nuestro, los tribunales constitucionales van a tratar por todos los medios de conservar la norma. ¿Por qué razón van a tratar por todos los medios de conservar la norma? Porque, por supuesto, es muy complejo, por ejemplo, en la ley del notariado. Imagínense, hace unos 12 o 15 años, era de 1890 y pico la ley del notariado, y hace unos 15 años que salió la nueva ley del notariado, y artículos que estaban siendo inconstitucionales. Entonces, ¿qué es lo que se crea cuando tienes artículos que son inconstitucionales y hay gente que ha utilizado esos artículos para realizar sus tareas cotidianas y resulta que después son inconstitucionales? Eso provoca, ¿qué es lo que se llama? Caos en el ordenamiento jurídico, caos. Entonces, tienen que tratar de conservar la norma, inclusive hasta cambiando solamente. O sea que cuando inicien una acción de inconstitucionalidad de una norma, jamás el Tribunal Constitucional la va a sacar del ordenamiento jurídico. Le va a dar todas las posibles interpretaciones que tenga esa norma con la finalidad de conservar esa norma. Inexcusabilidad, ya sabemos que no pueden los tribunales, los magistrados, excusarse del fallo. Publicidad, gratuidad y celeridad, un saludo a la bandera, porque no es así. Actuación a instancia de parte, por supuesto. El carácter extraordinario de los procesos constitucionales. Y un tema muy importante es la obligatoriedad de la sentencia y la fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucionalidad establecida, señores, en el 203 de la Constitución. Por último, las sentencias constitucionales van a tener las acciones constitucionales, las demandas y los recursos van a tener una respuesta que se llama una sentencia constitucional. El control previo y las consultas, ¿correcto?,
consultas de pueblos indígenas, etc., van a tener lo que se llama una respuesta, una declaración constitucional. Y la admisión, rechazo, desistimiento y cumplimiento van a tener una respuesta que se llaman autos constitucionales. ¿Ok? Entonces, este tema era bien importante que yo quería que todos tengamos claro. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, si lo vemos sistemáticamente ordenadito al Tribunal Constitucional con tres áreas: control tutelar, control de constitucionalidad y control político, ya vemos que el control tutelar, que es el más importante, están las acciones de amparo, las acciones de privacidad, las acciones de la acción popular, la acción de protección a la privacidad que hemos dicho, etcétera, ¿no? Y las otras son las de inconstitucionalidad, las más importantes, las abstractas y las concretas, y las otras que son, por supuesto, preventivas, ¿no? Las a priori. Y el tema de los políticos no nos interesa mucho porque es tema de los políticos, a no ser que existan políticos también acá, que hay muchos de los políticos y gobernantes que han pasado por estas aulas. Y bueno, esa es la conformación del tribunal. Y eso es, señores, el gran cambio que hemos tenido, donde este tribunal constitucional entra a suplir al legislador, ¿no? Y en esa tarea de suplir al legislador nos está dando un ordenamiento jurídico más coherente, más fortalecido, ¿no? Eso es en teoría. En la realidad ya cada uno podrá juzgar de acuerdo a su experiencia, ¿no? Muy bien, señores. Si tenemos alguna pregunta, hasta aquí estamos, y si no tenemos, ya no los quiero mantener con la tortura y nos iríamos tranquilos. ¿Alguna pregunta sobre todo esto? Hoy día mismo voy a mandarle a todas las diapositivas que ya las hemos visto. Es bueno que se tenga porque nos hace recuerdo en cualquier situación. Saúl, adelante, por favor. Doctor, muy buenas noches. Doctor, una consulta a usted. Entiendo entonces que el tribunal se pronuncia a través de sentencia, declaraciones y no sé qué dijo el último. Autos. Sí, autos, sí. Mi duda es si entonces estas tres formas de pronunciamiento de la sentencia, del Tribunal Constitucional, ¿sería vinculante? O sea, si emite una sentencia es vinculante, si emite una declaratoria es vinculante, y estas tres formas de expresarse del tribunal se ajustan entonces al 203 de la Constitución Política del Estado. Exactamente. El 203 de la Constitución nos dice todas las del Tribunal Constitucional son obligatorias y vinculantes, ¿ok? Inclusive, ojo, y esto quiero que se les quede bien claro, cuando estemos buscando una interpretación a un tema constitucional o a una norma, escucha, esta norma, a ver, ¿qué es lo que realmente quiere decir? Vayan al Tribunal Constitucional. Siempre el Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución, más que el legislativo, que son los mismos que han hecho la norma, ¿no? Más es el máximo intérprete de la Constitución. El Tribunal Constitucional va a absolver el problema, y a partir de esa absolución del problema en una sentencia va a decir: señores, la norma se interpreta de esta manera. No puedes interpretar de otra manera. No, pero a mí me parece que esta norma se debería interpretar en este sentido. No, señor, eso no va, porque el tribunal tiene la calidad de máximo intérprete de la Constitución. Y si tiene calidad de máximo intérprete de la Constitución, por supuesto, quien tiene lo más, tiene lo menos. Tiene la calidad de máximo intérprete de la norma. No obstante de que también esa capacidad hoy día se le puede otorgar a los jueces, ¿no? Y había un temita del orden público, ¿no? El orden público es un temita bien especial que no quiero, nos alargaría mucho, pero lo vamos a ver mañana, que tiene que ver, hemos revisado bien el tema del orden público porque tuvimos recientemente, no hace mucho, un arbitraje
un arbitraje contra una constructora. Pagaban millones de bolivianos, más de 64 millones de bolivianos. Y una vez que sale el laudo arbitral, inmediatamente, usted sabe que la jurisdicción de arbitraje, que es bien lindo el arbitraje, la jurisdicción arbitral es una jurisdicción muy rápida, es más que nada para temas comerciales, ¿no? Donde no pueden ser, eh, digamos, tratados temas familiares y temas de derechos que no son disponibles. O sea, pueden tratarse derechos disponibles, pero no indisponibles. Disponibles como ser dinero, no indisponibles como ser el tema de los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando sale el laudo arbitral, que es igual a la sentencia, no hay apelación. No se puede ir ni a un departamental, ni a un nacional, a un supremo. Pero sí se puede ir a un recurso de nulidad. Lo único que se admite es el recurso de nulidad. Y el recurso de nulidad solamente se admite por temas de lesiones al debido proceso y lesiones al orden público. Y en tema del orden público, esta es una ley que es la 708. La 708, y uno diría, pucha, ¿y ahora qué es el orden público? Porque es lo mismo que todo, ¿no? Todo lo mismo que nada. Es todo el orden público. Entonces empezamos a indagar el orden público, rebuscar en el tribunal a qué se refiere ese orden público. No hemos podido encontrar, y hemos podido encontrar más bien afuera, en el tribunal colombiano, en el tribunal argentino, un desarrollo formidable del tema de arbitrajes. Y ese orden público lo vamos a ver un poquito mañana, ¿ok? Simplemente, Scarlett, por favor, adelante. Doctor, no sé si es un poco pertinente el tema, pero me quedó la duda para el caso de los reglamentos privados. ¿Qué acciones se podrían tomar en contra del contenido de esas normas privadas que tengan un tinte inconstitucional o probablemente de otro orden? Por ejemplo, en el caso de los reglamentos privados de copropietarios. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Gran parte de los reglamentos son inconstitucionales porque no tienen un desarrollo, digamos, porque para hacer una ley hay un procedimiento que todavía sigue establecido, el procedimiento de un decreto supremo que es del tiempo de Banzer, pero que está bien establecido, porque es positivado, es del Estado legislado. Lastimosamente, ¿cómo se llaman? Los estatutos de privados, especialmente de las asociaciones de copropietarios, de las asociaciones yo soy, digamos, fiscal del Club de Tenis La Paz, y nuestros estatutos están repletos de inconstitucionalidades, pero así repletos de inconstitucionalidades. Pero bien, nadie quiere tocarlos, los directorios no quieren tocarlos, tranquilo. ¿Qué podemos hacer eso? Acciones de amparo. Acciones de amparo. La acción de amparo sí puede resolver, pero cuando exista una lesión a un derecho, inmediatamente activamos eso, ¿no? Por ejemplo, normalmente hay abusos del poder en las legislaciones, mejor dicho, en los estatutos de los condominios, etcétera. Entonces, cuando se presenta el caso concreto, activamos la acción de amparo, pero no podemos ir con una acción de inconstitucionalidad. Además que estos son normas, digamos, que merecen, inclusive se puede ir por una inaplicación del estatuto, porque hay un sistema de aplicación normativo, ojo, que lo establece el 410.
Y el 410 es que vamos a aplicar nuestro sistema de aplicación, vamos a aplicar, dice, de acuerdo a lo siguiente. Constitución, bloque de constitucionalidad, eh, tratados internacionales en otras materias, leyes, decretos supremos, estatutos al final, ¿no? Porque es parte también del ordenamiento. Y una norma ahí por el sistema de aplicación normativo, donde manda capitán, no manda marinero. Entonces ahí ya nos vamos directo a la Constitución a través de una acción de amparo, ¿no? Pero no podríamos constitucionalizar normas privadas. Sí, Gracias. Goya, por favor. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Una noches, Goya. Conforme al artículo 203 de la Constitución nos dijo que el tribunal se pronuncia a través de sentencias, declaraciones y autos. Yo quería preguntarle, en el año 2019 el tribunal sacó un comunicado, ¿no? Respaldando una sucesión No tiene presidencial. carácter vinculante. Y le Esa decía, era no, una opinión política, dado el momento trascendental que vivía el Estado, que lastimosamente saca a relucir un comunicado, dice, no, el tribunal no puede dar opiniones. No, el tribunal se mueve con sentencias, se mueve con declaraciones, pero ante ciertas demandas, ante ciertos recursos, ante ciertas acciones, y dentro de estos 19, de estos 19 situaciones. Puede hacer aclaraciones, sí, pero, por ejemplo, hoy día estaba leyendo porque teníamos un problema de una queja constitucional por un amparo que no había sido cumplido y para estar seguros sacamos un comunicado del Tribunal Constitucional donde comunicaban el procedimiento de la queja de cumplimiento de sentencias constitucionales, ¿no? La sentencia tiene que ir tal, 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 así. Eso es simplemente organizador, pero no es, no tiene su calidad de sentencia constitucional, ¿no? Las sentencias constitucionales, tal como lo indica el 203 de la Constitución, si vemos de vuelta, déjenme ver el 203, que nos dice todas las decisiones y decisiones son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. Y aquí inclusive este 203 tiene un problema, porque dice no cabe recurso ordinario ulterior alguno. Ah, pero ¿y recurso extraordinario? El amparo es un recurso extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que tampoco cabe, ¿no? Pero porque no puede haber un amparo sobre un amparo. Aunque en Perú han admitido, en el Tribunal Constitucional del Perú, sí han admitido un amparo sobre un amparo, porque son personas las que fallan y las personas tienen errores. Ok, mañana vamos a continuar con este tema. Mañana vamos a tener un tema muy lindo que es, miren, nos quedan 3 clases. Mañana vamos a tener el sistema convencional y vamos a tomarnos toda la clase con el sistema de la convencionalidad. Y hoy día van a ver, así como el año 2000 se ha generado la inserción del Tribunal Constitucional a través del cambio constitucional, estos años está a la vuelta de la esquina, todavía se está armando. Ya se ha generado el ingreso de la jurisprudencia convencional, ¿no? Entonces, tenemos la convencionalidad, el Tribunal Constitucional y la constitucionalidad y la legislación positiva. Y vamos a ver cómo la convencionalidad se ha ido posesionando, convertirnos de un Estado, mejor dicho, de un sistema totalmente concentrado en un inicio a un sistema hoy día difuso. Y entonces un poco ahí nos ponen en un quiebre, pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Es un tema muy lindo que
que está muy fuerte y son instrumentos que todos los abogados deberíamos conocer porque son armas que tenemos para poder solucionar los casos, ¿no? Ok, señores, vamos rapiditos, por favor, voy a también adicionalmente, voy a tomar en cuenta todas las participaciones escritas que hay, por si acaso, ¿ya? Harold Alcázar, Presente, doctor. Buenas noches. gracias. Diego Apaza, ya no viene. Milenka Arando, Doctor, buenas noches, presente. gracias. Gabriela Arellano, Presente, doctor. sí, estás. Iván Blanco está. Alejandro Caiguara, Presente, doctor, buenas noches. Sebastián Calderón. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Laura Caracila. Sí, doctor, presente, buenas noches. Gracias. Lucía Maya Condo, ¿estás? Kevin Córdoba. Buenas noches, doctor, presente. Ya. Fabiola Corina. Erika Buenas Fabiola. noches. Te había Buenas colocado sin asistencia, pero sí me comentaste luego. Cristian Corina. Presente, doctor. José Luis Cusi. Presente, buenas noches. María René Delgado, ya no viene. Gabriela Espinosa. Presente, buenas noches, doctor.